Esta escritura que hemos leído en el libro de Proverbios nos habla, desde el momento que la leímos, nos habla de una relación de amistad. Yo quiero meditar en estos minutos sobre mi padre, mi amigo. Mi padre, mi amigo. Creo que basados en esta escritura que hemos leído, a los primeros que debemos mostrar amistad es a los de nuestra casa. Voy a volver a repetirlo. Creo que a los primeros que debemos mostrar amistad es a los de nuestra casa. Pero en muchos casos es todo lo contrario. Nos llevamos bien con personas que nos vemos ocasionalmente, y con los de nuestra casa no tenemos tanta amabilidad, tanta amistad, tanto compañerismo y tan buena comunicación. Yo creo que eso lo debemos de revertir, porque si eso sucede, entonces se cumple aquel dicho que muchas veces resuena por ahí, que somos candil de la calle. Vamos, yo sé que usted se lo sabe. Oscuridad en la casa. Entonces yo creo que como padres, como madres, como hermanos, debemos tener una buena relación primeramente con los de casa. Allí debe de empezar todo, en casa, en la familia, en lo que Dios estableció. Y creo firmemente que los primeros amigos que deben tener nuestros hijos son los padres. Y los primeros amigos de los padres, en orden de prioridades, deben ser los hijos. Pero a veces nuestros hijos solo tienen esa figura de un padre regañón, de un padre que solo castiga, de un padre que solamente está para castigar y disciplinar, pero no está en muchos hijos esa figura o esa imagen de un padre que escucha y aconseja. Nos encanta recitar Efesios capítulo 6, verso 4, donde la Biblia dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Omitimos la primera parte de ese texto que dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hacemos hincapié rápidamente en que los padres debemos disciplinar y corregir a nuestros hijos. Pero muchas veces nosotros como padres somos los que provocamos a que nuestros hijos hagan lo que hagan y se porten como se porten en muchos casos. Y a veces después nos preguntamos: ¿qué he hecho mal como padre o como madre para que mi hijo o mi hija se esté portando o esté haciendo lo que hace? Es que simplemente nos hemos dirigido a ellos solo para castigar, para disciplinar, para regañar, pero no nos hemos dado el tiempo de sentarnos con ellos para dialogar, para conversar, para preguntarles: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estuvo tu día hoy en la escuela? ¿Cómo estuvo tu día hoy en el trabajo? Cuéntame cómo están tus amigos. No, siempre nos dirigimos a ellos solo para corregir, para castigar, para disciplinar y para regañar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En Colosenses capítulo 3, verso 21, hay una palabra que me encantaría que usted la leyera ahí también conmigo, que si no va a aparecer ahí en la pantalla. Colosenses 3, 21, el apóstol Pablo aconsejando a la familia, después da tantos consejos y luego dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y esa palabra he estado investigando qué es exasperar, y es provocar, instigar, incitar o presionar. A veces como padres somos inflexibles, somos muy rígidos, estrictos.
Están aquí hoy. Y a veces no nos damos cuenta que entre más exigimos como padres y más estrictos somos y más prohibiciones ponemos, a veces no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos provocando o incitando a nuestros hijos para que hagan aquello que nosotros les estamos prohibiendo. Bueno, yo no sé si le estoy hablando a una generación de jóvenes y de adultos que venimos de allá. Porque los veo un poco raros, como queriendo decir, ¿y el pastor qué está tratando de comunicarnos? Yo fui niño, adolescente y joven. Aleluya. Muchas veces la figura o la imagen que les estamos transmitiendo a nuestros hijos es solamente de un padre que regaña, que castiga, que quiere arreglar las cosas solo con castigo, que solo lo que él dice y que no escucha ni entiende de razones. No me levante la mano, pero ¿cuántos hemos tenido o han tenido un padre así? Que simplemente es lo que digo y punto, y que no escucha y que no entiende de razones. Quiero preguntarles a los adultos que están aquí, ¿qué figura tienes de tu padre? Si puedes hacer memoria, sé que hay muchas personas aquí, hay muchos hijos aquí que quizás no se criaron o no se crecieron con esa figura paternal, pero aquellos que pudimos crecernos en el hogar con nuestros padres, ¿qué figura tienes o qué imagen tienes de tu padre? De un padre que simplemente castiga, regaña, disciplina, dice esto se hace, esto no se hace y punto. Y mi palabra es la ley. O tienes una imagen de un padre amoroso, de un padre que te escucha, de un padre que estuvo ahí contigo, de un padre que no fue solamente padre, sino que fue amigo, de alguien con el cual tú pudiste hablar abiertamente de algún tema personal y tener la suficiente confianza para poder ir con papá o con mamá y platicar y decirle lo que sientes, lo que piensas y poderte abrir con él, de un padre que te iba a dar palabras afirmativas, de un padre que te iba a dar ánimo, de un padre que iba a estar para ti, para escucharte. No sé cuál es la imagen que tú tienes de tu papá. Pero yo quiero decirle hoy a los padres que están aquí, ¿cuántos padres están aquí? Padres y madres, levanten la mano. ¿Cuántos padres hay aquí que tienen niños quizás de 1 a 10, 11 años? Levanten la mano. En esa edad es fácil con los hijos. Bueno, hay algunos que se les complica, pero eso es por alcahuetos, algunos casos. ¿Verdad? Pero en esa edad uno le dice al niño, siéntate aquí, y aunque a veces se complica desde esa edad, ¿verdad? Pero el niño hace caso y todo lo demás. El problema es cuando ya empezamos a tener hijos de ya de los 12, 13 años, 18 años. ¿Cuántos padres tienen hijos de 11, 12 a 18 años? Levante la mano. Ahora, ¿cuántos tienen de 18 para adelante? Que Dios te bendiga. Entonces yo creo que estamos viviendo en una generación donde nuestros hijos no solamente necesitan un padre, sino que necesitan un amigo. Y voy a decir esto siendo padre, y sé que a veces me va a tocar tragar grueso también porque soy padre, soy un ser humano, pero a veces nuestros hijos tienen más confianza en los compañeros de la escuela y del colegio o del trabajo que en nosotros los padres. Ahora nos hemos preguntado por qué. Dile a tu vecino, ¿por qué será? Porque muchas veces nosotros los padres no hemos aprendido a ser amigos de nuestros hijos. Yo empecé a ser padre a los 19 años y meses. Yo no sabía nada. Y como padre he cometido tantísimos errores que ustedes no tienen idea. Y puedo decirles que apenas estoy aprendiendo a ser padre y amigo de mis hijos. Ya cuando ellos ya crecieron, el menor ya del 16 para 17 y la mayor ahí la dejo. Apenas estoy aprendiendo a cómo ser padre y amigo de mis hijos. Yo encuentro en la palabra de Dios
que Dios no solamente quiere ser padre de nosotros. Dios no solamente quiere tener una relación paternal con nosotros. Dios quiere ser amigo de nosotros. Y me encanta en la palabra de Dios que la Biblia menciona, por ejemplo, en 2 de Crónicas 20, verso 7, que Dios llama a Abraham su amigo. Dice aquí la palabra de Dios: Dios nuestro Padre, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. El profeta Isaías capítulo 41 verso 8 declara: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Es decir, que Dios no solamente quiere ser nuestro Padre, Dios no solamente quiere tener una relación paternal con nosotros, sino una relación de amigos. Por eso es que cuando usted vaya a Juan capítulo 15, verso 15 justamente, Jesucristo dice: ya no le voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Les voy a llamar amigos, porque lo que Dios quiere es tener una relación estrecha, porque amistad habla de una relación estrecha, de confianza, una relación donde dos personas que tienen afinidades y un vínculo de amor pueden compartir estrechamente cosas de su vida con esa persona a la cual ellos llaman amigo o amiga, y saber que no les va a traicionar y saber que van a estar ahí. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros hoy, y que nosotros de igual manera como padres podamos, amados hermanos, establecer relaciones con nuestros hijos. No solamente que ellos puedan ver un padre, claro, porque ese es el privilegio que Dios nos ha dado de ser padre, pero a la misma vez que ellos puedan ver una imagen o una figura de un amigo, de una amiga, a la cual él o ella pueda abrirse y conversar ciertos temas que con un padre no es común poderlos conversar. Aleluya. Sé que venimos de una cultura y sé que venimos de nuestros países latinoamericanos que esto no es tan común. Porque siempre que el hijo hacía algo, rápido, mamá cuando llegaba el esposo, rápido le decía: mira, esto hizo fulano. Y rápido venía el castigo. Y a veces los padres estuvieron ausentes de los hijos en acontecimientos y en momentos importantes. Y solo estuvieron presentes cuando se trataba de disciplina. Hoy yo quiero hablar tres cosas rápido sobre cómo es un padre y amigo de sus hijos. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Y vuelvo a reiterarles, creo que vivimos en una generación donde nuestros hijos no solamente necesitan un padre. Ellos gritan porque alguien les escuche. Ellos gritan porque alguien les entienda. Ellos gritan porque alguien pueda tener la suficiente madurez y confianza para ellos poder dialogar, para poder conversar. Hay hijos que se han ido de casa a muy temprana edad porque solamente vieron al padre que los castigaba, los regañaba y los disciplinaba. Y no les quedó otra opción más que salirse de casa, aunque eso no es lo correcto para un joven que quizás puede estar enfrentando en estos momentos una situación o una relación de esa manera. No es porque no, al hacer esto lo que hacemos es agrandamos más el problema. Lo que tenemos que hacer, o lo que un joven tiene que hacer en una situación, si está pasando algo así, lo que tiene que hacer es correr al Padre Celestial, pedirle a Él guianza, pedirle a Él dirección. Y sabemos que el Padre va a estar ahí para escuchar, va a estar ahí para atender, va a estar ahí para guiar, va a estar ahí para poder entender, porque tenemos a alguien que nos entiende. Quizás, hijo, que hoy estás aquí o que me escucha, quizás tienes un padre que quizás no te entiende y quizás no te va a poder entender, quizás esa etapa que estás pasando o esa decisión que quieres tomar, pero yo quiero decirte que hay alguien que sí te entiende. Tenemos un sumo sacerdote que entiende todas las etapas de la vida del ser humano y podemos correr a Él
con toda confianza, y Él va a estar ahí para escucharnos, Él va a estar ahí para atendernos. Quizás si tienes un padre o una madre que no te está escuchando, que no te está entendiendo, que no está teniendo buena comunicación contigo, yo quiero darte este consejo. Tenemos un Dios que podemos ir a Él en todo momento. Los brazos de Él van a estar abiertos, los oídos de Él van a estar abiertos, los labios de Él van a estar abiertos para darte una palabra de ánimo, de esperanza, para darte orientación, para decirte qué es lo que debes hacer. Ese es el Padre que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros tenemos, que además de Padre, Él anhela tener una relación de amistad con cada uno de sus hijos. Así que voy a hablarle a los padres y a los hijos que están aquí y a aquellos que en algún momento van a ser padres. Y si esta prédica o esta enseñanza en algo les puede servir, gloria a Dios. Para que de esa manera nosotros, a la luz de la Biblia, sepamos cómo debe ser la relación de un padre y amigo con sus hijos. Número uno, un padre y amigo escucha, aconseja y crea una relación de confianza con sus hijos. Vuelve a repetir, un padre y amigo es aquel que escucha a sus hijos, es aquel que aconseja, es aquel que da una apertura a una relación de confianza con los hijos. Que los hijos pueden ir con confianza y saber que va a haber un padre que va a escuchar. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1, yo quiero que usted abra su Biblia, Santiago capítulo 1, versos 19 y 20. Lo voy a leer en la Dios habla hoy. Recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. En el enojo no obra la justicia de Dios. Cuando tomamos decisiones enojados, no estamos obrando como cristianos, como hijos de Dios. No estamos obrando de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Pero aquí lo que me llama la atención es que la Biblia dice que debemos estar listos para escuchar. Nosotros es todo lo contrario. A veces simplemente nos van diciendo alguna cosa del hijo o de la hija, y rápido nosotros no hemos ni dejado que la persona termine de contarnos todo lo que ha acontecido, y rápido estamos regañando porque somos fáciles ¿para qué? Para hablar, para regañar, para disciplinar, para corregir, pero no hemos aprendido a escuchar. ¿Cuántos de ustedes han tenido o tuvieron un padre que nunca los escuchó? No me levante la mano, obviamente, pero que simplemente fue lo que él dijo o lo que él decía. En una relación de padres e hijos, no todo es regaño, no todo es castigo. Y como digo al principio, cuando tenemos niños pequeños, pues nos es fácil. El problema es para aquellos que ya tienen hijos adolescentes, que están llegando a esa etapa de adolescencia. Como padre tú tienes que saber escuchar a tus hijos, saber aconsejar a tus hijos. Porque yo te voy a decir esto: si tú en casa no dedicas tiempo para sentarte con ellos, ir a comerte una hamburguesa con ellos, ir a caminar al parque en algún momento con ellos, escúchame, allá afuera alguien te lo va a aconsejar, allá alguien te lo va a escuchar, allá alguien va a dedicar tiempo para ellos, allá alguien les va a decir tantas cosas que no van a ir de acuerdo a la palabra de Dios. Y después tu hijo va a llegar a casa con una rebeldía, y después tu hijo o tu hija va a estar haciendo cosas desagradables, que no son de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como padres creemos que supliéndole a nuestro hijo todo, dándole el mejor teléfono, el último teléfono que ha salido, comprándole los mejores zapatos, dándole la tableta, muchas veces nosotros con eso creemos que estamos cumpliendo ya con nuestro rol o función de padre. Y no sabemos que lo que estamos haciendo es metiendo a nuestros hijos a un mundo cibernético lleno de corrupción. Pero simplemente nosotros, para evadir nuestra responsabilidad de poderlos escuchar. Porque al igual que el hijo hoy en día está en el teléfono, también el padre y la madre. Entonces no hay tiempo en la familia para poder conversar, para el hijo poder escuchar a los padres. Y como repito, venimos de una cultura donde las cosas solamente se arreglaban a regaños. Venimos de una cultura donde todo era castigo, donde muchos hijos no fuimos tan escuchados por nuestros padres, y cuando queríamos decir algo nos callaban. Cállate es una palabra que en algunos de ustedes rápido la asimilan, porque venimos de ahí.
donde cuando el hijo quería expresar algo, tú te callas. Y siempre nos crecieron, y en la gran mayoría, en ese dilema, bajo esa estructura que no nos dejaban hablar. A veces todo solamente era regaños y castigo y disciplina. Vuelvo a repetirles, creo que estamos viviendo en una generación donde nuestros jóvenes necesitan ser escuchados. Y quiero decir, en casa es lo primero. Y como líderes espirituales, nosotros también, los que servimos en algún ministerio, tenemos que tener el tiempo para escuchar. Porque a veces ellos quieren que alguien los escuche. Una función de un líder espiritual, ya sea líder de jóvenes o pastor de jóvenes o líder de una congregación espiritualmente, es poder escuchar también a la juventud. Poder tratar la manera de tomar un tiempo para platicar y conversar con ellos. No es solo organizar las cosas, no es solamente decir es esto, es aquello, es lo otro. Es para sentarse y para poder platicar. Porque ellos tienen sus necesidades, ellos luchan con sus dificultades. A diario se enfrentan a un mundo donde está totalmente corrompido, como hemos venido hablando. Y si nosotros no tenemos el tiempo para escucharlos y para aconsejarlos, vuelvo a repetirles, papás, alguien lo va a aconsejar allá afuera. Alguien allá afuera va a estar listo para poderle decir las cosas. En la Biblia encontramos muchos ejemplos. Viene a mi mente el ejemplo de Dina, la hija de Jacob, que ella empezó a socializar con las amigas, con las jóvenes del pueblo en el cual ellos estaban viviendo en Siquem. Y empezaron a hacer una fiestecita y ella fue atraída y fue allí a esa fiesta. Quizás en casa ella no tenía con quien platicar, quizás papá no estaba, quizás mamá, qué sé yo. Y una tragedia sucedió en ella. Los que conocen la historia bíblica se darán cuenta de esto. Y ya después, ¿qué quiso hacer la familia? Resolverlo con problemas. Y es allí donde vengo y leo la palabra de Dios, lo que he leído al principio. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando hacemos cosas airados, aun cuando castigamos a nuestros hijos de manera airada, eso no es correcto. Pero ¿a cuántos de nosotros nos dieron con lo que encontraban, como muchas veces he dicho? Y uno agradece. En el momento no. ¿Cuántos en el momento cuando los castigaban decían, mami, gracias porque me castigó? Nadie daba gracias. Pero después, como dice la Biblia en el libro de Hebreos, nos damos cuenta que eso sirvió para nuestra formación y nos evitó quizás muchas cosas desagradables o malas decisiones que podíamos tomar en algún momento. Pero el punto que quiero llevarnos es que no solamente como padres, esa es nuestra función, sino también como padres necesitamos escuchar a nuestros hijos. Amén. Tener una apertura de confianza con ellos. El mejor consejo, hijo, que alguien te puede dar es tu papá y tu mamá. Es el mejor consejo. Y yo siempre le digo a los jóvenes, trata la manera de hacer amigos con personas adultas también. Yo en mi juventud les digo algo que yo he practicado. Siempre me ha gustado tener amigos más mayores que mí. Porque ellos te van a dar un equilibrio. Los jóvenes te van a decir lo que tú quieres oír, pero los ancianos te van a decir lo que tú debes oír. Entonces es necesario a veces tener amigos mayores y no ser como Roboán, que se dejó llevar por el consejo de los jóvenes. Cuando le dijeron, mira, diles que tu padre, el dedo más pequeño de tu papá fue sobre ellos, pues el tuyo va a ser más pesado todavía. Y que si tu padre les exigió impuestos, tú vas a aumentar los impuestos. Y él se dejó llevar por el consejo de los jóvenes y no escuchó a los ancianos. Y eso causó que la historia de Israel se partiera en dos. Porque cuando tampoco escuchamos los consejos, no nos va a ir bien en la vida. Pero cuando escuchamos consejos y cuando papá se abre con sus hijos a poder dialogar, a poder conversar, a poder platicar, las cosas van a ir bien en la vida. Yo tengo muchas memorias, voy a decir algunas cosas personales que casi no las digo, no me gusta decirlas, pero yo tengo buenas memorias, aún mi papá ya falleció.
aún conservo algunas memorias muy frescas de él. Me recuerdo cuando pequeño, fui el último de la familia y el que algunas veces me mandaban con el almuerzo a poderlo llevar al campo, allá al terreno que mi papá tenía para donde hacían las milpas. Y en algunos casos, como era el último de la familia, a veces mis hermanos que estaban más grandecitos se iban a jugar fútbol. Yo tenía que ir con mi papá. Y ya cuando iba creciendo, me encantaba andar con él. Andaba él un machete y a mí me gustaba andar un machete como mi papá también. Y ahí iba detrás de él. Pero a medida ya después fui creciendo, me recuerdo algunos consejos que mi padre me dio. Él se abría conmigo a platicar. Y me recuerdo un consejo que siempre lo he aplicado, y no solamente en esa área, sino en muchas más. Me recuerdo que mi papá en una ocasión me dijo: hijo, te voy a dar este consejo. De una mujer nunca se habla. Aunque ella esté diciendo cosas malas de ti, aunque ella esté inventando cosas de ti, aunque ella te esté poniendo en mal a ti, nunca hables de una mujer. Y siempre he tratado de aplicar ese tema no solamente en el aspecto de una mujer, sino también aún con personas que han hablado, que han dicho cosas que ni siquiera saben. He tratado de guardar silencio y de quedarme callado. Siempre recuerdo cuando mi viejo me dijo: quédate callado, no hagas caso. Guardo aún esos consejos, porque tenía alguien que me aconsejaba. Tenía alguien que se abría conmigo para poder conversar conmigo. Y me recuerdo que cuando ya iba creciendo un poquito más, quizás a la edad de 14 años, el viejo me preguntaba a esa edad: hijo, ¿tienes novia? Imagínense, un muchacho de 14 años. Yo le decía: no, papá, cuando te guste a alguien, dime, hijo. De esa manera, era abierto el viejo conmigo para conversar algunas cosas. Y obviamente cuando él me abría esa oportunidad, pues yo podía platicar con él. Aleluya. Pero hoy en día a veces no existe esa relación de confianza de los padres o de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque el padre es lo que dice y punto. No entiende de razones, no escucha. No es una persona a la cual tú puedes ir y decirle algo, porque rápidamente te va a salir con un regaño, rápidamente te va a salir con un reproche, rápido te va a decir tantas cosas. Y como padres nosotros debemos de saber que, si bien es cierto, los principios de la palabra de Dios, como yo siempre he dicho y seguiré diciendo mientras Dios me dé vida, son inquebrantables. Las generaciones pasan, ella permanece igual, la palabra de Dios. Pero debemos darnos cuenta, amados hermanos, que vivimos en una sociedad diferente y que tenemos que saber hacer uso de los principios que Dios establece en su palabra. Y como padres nosotros ser esos padres amigos de nuestros hijos, que los escuchamos, que cuando ellos quieren ir con nosotros, ¿cuántos hijos hay aquí se pueden identificar con esto? Que algunas veces tú has estado ahí durante el día. Los niños más pequeños pueden identificarse con esto, que han hecho algún dibujo, han hecho algo, y cuando papá quiere llegar y cuando va llegando rápido van y quieren abrazarlo, y muchas veces el padre dice: vengo cansado, hijo. Y lo que hace es apartar al hijo, y eso a veces va abriendo una brecha en el corazón del niño. Dice: mi papá no me escucha. Algunos de ustedes han escuchado ya una anécdota que es de mucho tiempo, que muchos predicadores han usado, pero valdría la pena poder hacer memoria nuevamente, de un niño que simplemente miraba que su papá salía todos los días a su trabajo y regresaba por la tarde. Él iba a la escuela, papá nunca lo llevó a la escuela, siempre mamá lo llevaba a la escuela, el papá en sus asuntos, hasta que un día el niño le preguntó a su papá: papi, ¿cuánto tú ganas por hora? Y el papá, quizás molesto, le dijo: gano tanto. Y el niño solamente tenía la mitad de lo que el papá ganaba. Y le dijo: papi, ¿crees que me puedes prestar tanto? Y él le dijo: ahora tú me estás quitando dinero prestado, ¿para qué? Si yo trabajo todo el día para darte todo. ¿No estás conforme con lo que como vives? ¿No estás conforme como estás? Yo trabajo de sol a sol para darte todo. El niño se fue a la cama triste. Y el corazón del padre después fue tocado. Y se acercó ya antes dice a acostar, y le dijo: hijo, ¿aún estás despierto? Y el niño le dijo: sí, papá.
Mira, está bien, te voy a prestar lo que me dijiste. Y cuando el niño recibe la otra parte que él estaba necesitando, se alegró y le dijo: papi, ¿puedes venir mañana más temprano 1 hora? ¿Por qué, hijo? Porque yo quiero pagarte 1 hora de tu trabajo para que dediques tiempo a estar conmigo. Esta es una realidad amarga que a todos los padres nos hace tragar hueso. Pero eso es lo que estamos nosotros viviendo, tan enredados y envueltos en tantas cosas que estamos, mis amados hermanos, y voy a decir esto siendo padre, como dije al principio. Algunas veces nos pasa lo que Salomón dijo: nos dieron a cuidar viñas, y la viña que era mía no cuidé. Entonces los adolescentes y los jóvenes necesitan no solamente un padre, necesitan un amigo, alguien que sea su confidente, alguien al cual ellos puedan ir con toda confianza y decirles las cosas. 2, un padre y amigo es alguien que apoya a sus hijos. Apoya a sus hijos. Padres que estamos aquí, hay que apoyar a nuestros hijos. Apoya a tus hijos. Que el día que tú y yo no podamos estar, ellos puedan aún tener esa imagen de papá que los apoyó hasta lo último, que estuvo allí con ellos, que se esmeró, que estuvo allí en todo momento. Y yo sé que aquí hay muchos hijos que en su adolescencia o juventud no fueron apoyados por sus padres. Probablemente, quizás si tú eres uno de ellos, quiero decirte: no guardes rencor en tu corazón, porque como repito, venimos de una sociedad latinoamericana donde así fueron criados o crecidos nuestros padres, y ellos simplemente hicieron lo mejor que pudieron. Pero nosotros, gracias a Dios, que por la gracia de Dios podemos decir que hoy tenemos mayores recursos, hoy tenemos más vasta enseñanza en cuanto a la palabra de Dios, que podemos ser enseñados y podemos recibir, y de igual manera nosotros podemos compartir con ellos y pasar tiempo y dedicar tiempo y apoyar a nuestros hijos. Quiero decir que cuando un hijo se siente apoyado por sus padres, no hará cosas a escondidas. Cuando un hijo es apoyado por sus padres, no estará haciendo cosas que a sus padres no les agradan. Pero cuando un hijo no es apoyado por sus padres, empieza a hacer cosas porque no tiene otra opción. Y tampoco, joven que me estás escuchando, sea lo correcto. No estoy diciendo que sea lo correcto, pero muchas veces, como dije al principio, la Biblia dice que nosotros incitamos a nuestros hijos para que hagan cosas que no son las correctas. ¿Por qué? Porque a veces no tienen el apoyo de los padres. ¿Cuántos aquí en algún momento hicieron cosas a escondidas de sus padres? Probablemente solamente su servidor que está aquí. Todos ustedes fueron buenos portados. Quiero ver gente sincera aquí que en algún momento hicieron cosas a escondidas de sus padres porque no tenían el apoyo. Gracias por su sinceridad. Hay algunos hijos que todavía temen levantarlas porque todavía tienen al viejo ahí presente. Pero así suele suceder, porque muchas veces los padres no les dieron el apoyo. Y voy a poner algunos ejemplos. Conocí de jóvenes y conocí de adolescentes que se iban a jugar fútbol a escondidas de sus padres, porque sus padres les impedían, les prohibían que no fueran. En mi caso y en eso no tenía problemas porque a mi papá le encantaba mucho el deporte. Pero vieron hijos que los padres les prohibían que fueran, que ni siquiera podían acercarse a una cancha de fútbol. ¿Y saben qué es lo que hacían? Se iban a escondida. Rodeaban toda la cuadra donde estaba iban a pasar y se iban a escondidas. Conozco también de personas que sus padres les prohibieron que fueran a la iglesia. Conozco de personas que sus padres dieron a la iglesia: no quiero que vayas.
No quiero que te acerques allí, te van a lavar el cerebro. ¿A qué vas a ir allí a perder tu tiempo a hacer nada? No vas a la iglesia. ¿Y saben qué es lo que hacían algunos hijos? Conozco, por eso digo, se iban escondidos. Les voy a narrar una vivencia que hice a escondidas, una solamente. Me recuerdo que en la comunidad donde crecí, había una poza de agua. ¿Saben qué es? Una pila de agua que habían cavado en la tierra con una maquinaria y cuando llovía, eso rebalsaba. Y era una poza hondísima. Una poza honda que había ahí. Y ¿saben? Yo quería aprender a nadar. Pero mis papás me dijeron, te prohibimos que vayas ahí porque te puedes ahogar. ¿Y saben qué hacía? Me iba a escondidas. Y gracias a Dios, porque me iba a escondidas, aprendí a nadar. Y escúcheme esto, aprendí a nadar y gracias a eso pude ayudar a un joven que se estaba ahogando en un río años después. Por la gracia de Dios lo pude rescatar porque él no sabía nadar y ya se estaba ahogando. Y cuando lo vi que ya estaba para ahogarse, tuve que tirarme y sacarlo como pude. Si yo no hubiese podido aprender a nadar escondidas, ¿por qué digo esto? Yo no es que escúcheme jóvenes que están aquí, tampoco es que estoy queriendo aplaudir y aprobar que hagan cosas escondidas. No estoy aprobando eso. Lo que quiero decirle a los padres es apoyar a los hijos. Apoyar a los hijos. Que el hijo se sienta apoyado. Que si tu hijo quiere aprender a tocar un instrumento, dedica tiempo, tráelo temprano. Que aprenda. Eso va a querer tiempo, recursos, pero vale la pena. Yo pongo este ejemplo cuando Otoniel empezó a tocar la batería, que la inclinación de él era tocar la batería, y en la iglesia no había quien enseñar en ese tiempo. Y tuvimos que llevarlo a otra iglesia. Y teníamos compromisos y ocupaciones, hacía tiempo, lo llevaba, lo iba a traer hasta que él pudo aprender. Y gracias a Dios eso es de bendición para nosotros hoy aquí en la iglesia. Pero hay que apoyarlos. Hay que apoyar a los hijos. Con mi hija, después que salió de la high school, me dijo, quiero estudiar asistente médico. Cuando usted sea viejo, yo me voy a encargar de cuidarlo. Bueno, eso espero. Y luego, después que estudió para eso, me dijo, quiero estudiar cosmetología. Vamos, hay que apoyarla. Gracias a Dios, hoy yo no pago para que me corten el cabello. ¿Se da cuenta? Hay que apoyar a los hijos. Si es para el Señor, déselo con toda su fuerza. Pero cuando muchas veces los hijos no se sienten apoyados por sus padres o tienen prohibiciones de sus padres, escúchenme, muchas veces van a ser la que usted y la que su servidor ha hecho. Aunque usted me ponga esa carita de que yo no lo he hecho, usted sabe que sí. Usted a escondidas. ¿Por qué? Porque papá cerró las puertas y no quiso apoyar, no quiso escuchar, no quiso. Otra cosa hubiese sido, yo pienso ahora, que ya estoy viejo, yo pienso hoy y digo, si mi papá me hubiese dicho, hijo, no quiero que tú vayas a nadar solo porque te puedes ahogar ahí, déjame, yo voy a ir contigo, o por lo menos ve con alguien que sí sabe nadar. Otra cosa hubiese sido, yo no tendría que haberme ido a escondidas, pero si yo le pedía permiso, papá, déjame ir a nadar, él me iba a decir, no vayas. Entonces lo que hacía era, no le pedía permiso y me iba a escondidas. ¿Por qué? Porque no tenía el apoyo de él en esa área. Pero cuando un hijo tiene el apoyo de su padre, que lo escucha como amigo y lo aconseja y lo apoya, jamás un hijo va a hacer cosas escondidas. Y si ya lo hace, ya sería ya el colmo. Pero cuando un padre apoya a su hijo, a su hija, está con él, está con ella, yo no creo que un hijo pueda llegar hasta ese punto. Así que papá, que hoy estás aquí o que me estás escuchando,
Yo quiero, en el nombre de Jesús, quiero decirte, quizás tú tienes una estructura de crianza que heredaste de tus padres. Yo estoy diciendo que sea malo, pero ahora tú como padre que tienes tus hijos, sea más abierto con tus hijos. Padres que a veces ni un abrazo le dan a sus hijos. Nunca quizás hubieron padres que le dijeron a sus hijos, te amo. Porque venimos de esa generación, o venimos de esa cultura, que escuchar a un hombre decirle a un hijo, te amo, eso no era normal. Y fuimos crecidos de esa manera. Y ahora nosotros decimos, pues es mi hijo, ¿y cómo no va a saber que lo amo? Pues, pero ni se lo decimos. Y es mi hija, ¿y cómo no va a saber? Y alguna vez decimos, ¿y qué padre no va a amar a sus hijos? Barbaridad. Yo no necesito decirle a mi hijo que lo amo. Mira cómo es Dios con nosotros, con amor eterno. Te he amado. Dios no tiene reparo como padre para decirnos que nos ama. No, te amo, de tal manera te amé que envié a mi hijo por ti a morir a la cruz del Calvario. Y como padres nosotros tenemos que sacar de nuestra vida esa cultura latinoamericana que está arraigada en nuestros ancestros, que así nos crecieron, que así fuimos nosotros y que así vamos a seguir siendo. Repito, un padre y amigo escucha, aconseja y crea una relación de confianza con sus hijos. Un padre y amigo es aquel que apoya a sus hijos. Que el hijo se siente apoyado por su papá, por su mamá. Y cuando un padre, una madre apoya a sus hijos no lo van a defraudar. Y quiero terminar en esta tarde con un ejemplo más. Un padre y amigo es aquel que está dispuesto a dar segundas oportunidades, aun cuando sus hijos han fallado o han cometido errores en la vida. Y quiero terminar con esta ilustración que encuentro en Lucas capítulo 15. Verso 11 al 24. En la parábola del hijo pródigo. Es una parábola que ilustra de una manera única, incomparable, lo que es el amor del padre por su hijo. En esta historia vemos el ejemplo de un padre que fue deshonrado por su hijo. De un hijo que le dijo a su padre, ya no quiero vivir contigo. Dame lo que a mí me corresponde. Ya no quiero estar en esta casa. Estoy hastiado de estar en esta casa. Así que me quiero marchar, me quiero largar, me quiero ir de aquí. Y el padre simplemente dice la Biblia que reunió la parte de la herencia que le correspondía a su hijo y se la entregó. El corazón del padre estaba lastimado. El corazón del padre sabía que su hijo había hecho algo que nunca debía haber hecho. Pedirle la herencia a un padre en aquellos tiempos, de acuerdo a la cultura hebrea, era una ofensa. Era como que decirle a su papá, prefiero que estés muerto para tomar lo que a mí me corresponde. Y fue tal el grado de la ofensa que este hijo cometió, que aun cuando él regresa, el padre no le reprocha. El padre no le recrimina. El padre no lo está esperando para decirle, mira cómo estás por tu culpa, por tus malas decisiones. Mira, todo lo que te ha pasado justamente te lo mereces, porque no me hiciste caso, porque me trataste, me deshonraste. Mira lo que has hecho. No, el padre no actuó de esa manera. El padre, dice la Biblia, que cuando aún vio a su hijo de lejos, corrió por el camino. Mira, puede imaginarse usted, allá en nuestros países, esa pendiente, la puerta que está ahí en la cerca de la casa, un portillo que había. Y el padre sale al encuentro, abraza a su hijo. No le importó que su hijo venía pestoso, a marrano, a cerdo. No le importó que su hijo viniera harapiento, descalzo, desnudo, sucio. No le importó que su hijo viniese hediendo mal. Él lo abraza, él lo besa. Inmediatamente manda que le pongan calzado, que lo vistan, que le pongan anillo y que hagan fiesta. Porque ese es un padre. Un padre no está para señalar, no está para condenar. Un padre no está para poder de alguna manera recriminarle a los hijos lo malo que han hecho. Un padre está para abrazar, un padre está dispuesto a levantar, un padre está dispuesto a perdonar, un padre está dispuesto a dar oportunidad. Eso es un padre. Y ese es el padre que nosotros tenemos.
¿Cuántos de nosotros aquí tantas veces hemos ofendido a Dios? Y Él ha estado con los brazos abiertos, esperando por cada uno de nosotros. Esperando, hijo, no importa la condición en la cual tú estés, ven. Y Dios no está ahí esperándonos para recriminarnos o para condenarnos o para mandarnos de un solo y destituirnos, no. Él está con los brazos abiertos. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Y como padres tenemos que aprender a esto. Algunas veces a nosotros los adultos se nos olvida que fuimos jóvenes. Se nos olvida que pasamos por esa etapa de la juventud. Y escúchenme, padres que estamos aquí. En la etapa donde más los jóvenes pueden cometer más grandes errores es en la adolescencia y en la juventud. Y si no tienen un padre que los escucha, y si no tienen un padre que los aconseja, y si no tienen un padre que los apoya, y si no tienen a alguien que esté con ellos, será más difícil aún. Pero cuando hay alguien que te extiende la mano y te ayuda, y te enseña y te aconseja, las cosas son diferentes. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Que tú y yo podamos llegarnos a nuestros hijos y tener una relación con ellos de amistad. Que podamos llegarnos a nuestros hijos y conversar con ellos. Sé que hay tantas ocupaciones y sé que hay tantas cosas por hacer en el trabajo y muchos compromisos que a veces no tenemos tiempo. Trabajamos tanto por la familia que al final descuidamos la familia. Trabajamos tanto por darle a nuestros hijos lo mejor que al final los descuidamos. Y cuando ya crecieron, escúchenme, muchas veces nosotros, los padres, cuando vienen los nietos, somos tan alcahuetos con los nietos, en algunos casos, conozco algunos. Con los hijos no andábamos con reparo para castigar. Ahora el padre, que es tu hijo, quiere castigar a su hijo y tú le dices, no lo castigues. Eso pasa. Porque queremos retribuir lo que no hice con mi hijo, con mi nieto. Dile a tu vecino que no te pase eso. Eso es lo que suele suceder algunas veces. Y ahí andamos al nieto enganchado en el lomo, y con nuestros hijos algunas veces no lo hicimos. Porque queremos retribuir eso. Pero yo creo que aquí hay padres que estamos a tiempo de poder cambiar un poco la historia de las cosas malas que hemos hecho. Y podernos sentar con nuestros hijos, hablar, dialogar con ellos, preguntarles cómo están, cuáles son sus planes, qué es lo que quieren ser en la vida, para poderlos apoyar. Y poder conversar con ellos. Y poder decir, mientras Dios me dé vida, yo voy a estar para poderte apoyar. Y ser el primero que cuando veas que tu hijo quizás está en algo, en apoyarlo, aunque quizás al principio no sepa nada de lo que está haciendo, pero que tenga el apoyo del padre. Eso es indispensable. Yo fui poco para en la escuela tener algunas presentaciones, no me gustaba eso. Pero las pocas veces que lo hice, a mí me hubiese encantado que mi mamá fuese a la escuela en una celebración de Día de Madres. A mí me hubiese encantado que mi papá pudiese estar en alguna celebración para yo poderme lucir más en aquello. ¿Para qué? Para que mi papá dijera, ese es mi hijo. Ese es mi hijo, me siento orgulloso de mi hijo. Pero en algunos casos no estuvieron ahí. Imagínense imagínense un hijo que quizás, voy a poner este ejemplo, que quizás puede estar jugando y cuando mira que su papá está allá afuera gritándole, vamos mijo, el hijo olvídase, se va a tirar el todo por todo. ¿Por qué? Porque quiere honrar a su padre, porque quiere demostrarle a su padre que él puede. Y un padre sí se siente orgulloso de igual manera. Y cuando existe esa relación estrecha de esa manera, en una familia, en un hogar, eso es una bendición. Papá, mamá, que estás aquí, aún estamos a tiempo para poder arreglar muchas cosas en la familia, en el hogar, con nuestros hijos. Escucha ese adolescente que tienes en casa, que a grito te está llamando y que quizás tú no le estás poniendo atención. Escucha ese jovencito que tienes en casa, que aunque quizás ya le escuchaste la voz que cambió, papá, y que ya se puso ronco, pero es tu hijo y a veces es un inmaduro que necesita que alguien le diga las cosas. Escucha a esa jovencita que aunque pareciera que ya está más grande que tú, pero necesita que alguien le diga las cosas. Escúchala, dedícale tiempo, comparte con ella. Escúchale, no importa los años que tenga. Escucha, dedica tiempo, hija. ¿Qué planes tienes para hoy? ¿Quieres que salgamos? Vamos a un lugar, vamos a comernos un helado por ahí.
Es eso. Y jóvenes que están aquí, que aún no se han casado y que aún no son padres, yo espero que esta prédica la puedan recordar y cuando sean padres no cometan o no cometamos los mismos errores que quizás nuestros padres cometieron con nosotros al prohibirnos, al no apoyarnos, al no escucharnos, en hacer lo que ellos decían y punto. Hay que cambiar nosotros eso. Hay que cambiar nosotros eso, porque nuestros hijos necesitan un padre y un amigo que esté con ellos, que los apoye, que los acompañe, que esté ahí, que cuando al hijo le toca llorar, el papá puede estar diciéndole, mira hijo, esto va a pasar, no te preocupes, son procesos en la vida, pero aquí no termina todo, vamos, sigamos adelante. Eso es lo que se necesitan, padres que sean tutores, padres que puedan apoyar a sus hijos, padres que puedan darle ánimo a sus hijos, no importa la dificultad que puedas estar pasando, y que el padre esté ahí para decirte, vamos, sigue, vamos adelante. Eso es lo que necesitamos hoy en este tiempo. Casi nunca hablamos de estos temas. Hoy este día se prestó al ser un día de padres, aunque quizás muchos padres quisieran que hoy pudiésemos tirarle flores a su favor. Esto fue lo que Dios puso para compartir con cada uno de ustedes hoy en esta tarde. Así que quisiera que nos pongamos de pie todos y quisiera hacer algunas oraciones. Voy a orar por los padres que están aquí, voy a orar por los hijos que están aquí y voy a orar por quizás esos padres que dicen, pastor, esa prédica que escuché en realidad fue un tiro de gracia, me fulminó completamente porque pues yo no he sido ese padre y amigo para mis hijos. Quizás no he sido ese padre y amigo que mi hija o que mi hijo ha necesitado y quizás he fallado en eso. Quizás como padre he tratado de darle todo lo que mi hijo necesita, he tratado la manera de que viva bien, de que no le falte nada, pero quizás nunca me he dado el tiempo para poder escuchar a mi hijo, nunca me he dado el tiempo para poderle preguntar a mi hijo qué sientes, qué quieres ser. Nunca me ha dado el tiempo y quizás, pastor, esa prédica me ha tocado. Y quizás hay jóvenes allí que digan, pastor, esa prédica me hubiese encantado que mi papá lo hubiese escuchado, porque no tuve un padre que estuviera allí conmigo. No tuve un padre que me llevara a la escuela mi primer día. No tuve un padre que estuviera ahí cuando quizás yo por la noche lloraba porque no sabía qué es lo que pudiese pasar en la casa. No tuve un padre que me diera ánimo. No tuve un padre que me acompañara en mis días, en mis momentos especiales para yo poder saber que mi papá o mi mamá estaba ahí. Quiero orar por ti. Quiero decirte que hay un Padre Celestial que siempre va a estar ahí, aunque cuando tu papá biológico no estuvo ahí contigo, Él sí estuvo ahí contigo. En esa noche donde quizás la miraste larga y oscura, Él estuvo ahí a tu lado. Quizás en ese momento donde quizás no viste esa figura paternal de tu padre biológico, pero cuando allí estabas haciendo esa presentación, quiero decirte, Dios estaba ahí contigo. Él estuvo ahí a tu lado apoyándote, dándote fuerzas para que pudieras salir adelante. Y quizás si no tuviste ese Padre que te diera el apoyo que tú necesitabas, tuviste un Padre Celestial que estuvo con los brazos abiertos, que te guardó en el hueco de tu mano, que te abrió puertas y que te ha traído hasta el día de hoy, hasta aquí. Dale la gloria a Él por eso en esta tarde. Dale la gloria a Él por eso en esta tarde. Así que quiero que todos podamos